La ley agraria regula la propiedad, el uso y la organización de la tierra, especialmente en el ámbito rural. Su estructura está organizada en títulos, capítulos y secciones, cada uno abordando aspectos específicos del régimen agrario. Esta ley está dividida de 10 títulos, donde tratan diversas cuestiones que regulan diversas instituciones y aspectos que buscan regular el campo mexicano, buscando una justicia social, desarrollo tecnológico, tenencia y seguridad de la tierra destinada a fines productivos y lograr una independencia alimentaria. En el título primero del artículo 1 al 3 se define el carácter reglamentario de la ley. Esto quiere decir qué es la ley, qué reglamenta y desarrolla. El artículo 27 constitucional, en lo que se refiere al territorio rural del país, se destaca que no lo previsto en la ley agraria será resuelto con reglas de las leyes civiles federales y la ley mercantil según el caso. Título segundo. Del desarrollo y fomento agropecuarios. Artículo 4 al 8. Promueve el desarrollo rural, la equidad, el cuidado ambiental y la infraestructura agraria. También el título tercero de los ejidos y comunidades se subdivide en 5 capítulos. En el primero capítulo, los ejidos, del artículo 9 al 42 de la Ley Agraria, se define al ejido como una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto quiere decir que el ejido es tratado como una persona distinta a los miembros que lo integran. Esto tiene una repercusión socioeconómica importante. Los miembros del ejido conservan su propiedad, su propia personalidad y patrimonio que es distinto al del ejido del que forman parte. La forma en la que opera cada ejido obedece a su reglamento interno, con la limitación de no afectar leyes y derechos regulados en otras leyes. Por ejemplo, el reglamento del ejido no puede regular el matrimonio. Esto sería materia de la legislación civil, pero sí puede regular la forma en la que los cónyuges de un ejidatario participan al interior del ejido. Define a las personas ejidatarios, siendo estos los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales, así como a los avecindados, que son los mexicanos mayores de edad, que residen por más de un año en las tierras, que componen el núcleo de la población ejidal y que han sido reconocidos como avecindados por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario. La principal diferencia que se establece entre los ejidatarios y los avecindados es que corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute de sus parcelas, así como los demás derechos que el reglamento les otorga. Los avecindados carecen del derecho sobre las parcelas, regula cómo se adquiere y se pierde la calidad de ejidatario y el derecho de nombrar sucesores de estos derechos ejidales y en caso de no hacer esa designación, la ley establece a quienes correspondería este derecho. Los órganos del ejido, la asamblea, como órgano supremo, se reúne cada 6 meses o cuando crea necesario y es la encargada del registro de ejidatarios. Modifica el reglamento interno, acepta o separa ejidatarios, conoce los informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, aprueba contratos y convenios y distribuye ganancias, revisa áreas del asentamiento humano y la tenencia de los poseedores, autoriza la adopción de dominio pleno sobre parcelas, delimitación y asignación de tierras de uso común, división y fusión con otros ejidos,
terminación de régimen ejidal y otros asuntos que requieren la intervención de todos los ejidatarios según su reglamento. Procedimientos y requisitos de validez para la asamblea según el asunto a tratar. Asamblea de formalidades simples, usada para asuntos ordinarios como informes, balances, elección de autoridades, etc. Requisitos: convocatoria. Primera, con 8 a 15 días de anticipación. Segunda, entre 8 y 30 días después. Quórum se instala con la mitad más uno de los ejidatarios registrados. Votación: las decisiones se toman por mayoría de votos de los presentes. Empate: el presidente del comisariado ejidal tiene voto de calidad. La asamblea de formalidades especiales, aplicable a decisiones trascendentales como delimitación de tierras para asentamiento humano, reconocimiento de parcelamiento económico, adopción del dominio pleno, aportación de tierras a sociedades, división o fusión del ejido, terminación del régimen ejidal. Requisitos: convocatoria. Primera, con al menos un mes de anticipación. Segunda, entre 8 y 30 días después. Quórum: se requiere la presencia de 3/4 partes de los ejidatarios. Votación: se necesita el voto probatorio de 2/3 partes de los asistentes. Presencia obligatoria: un representante de la Procuraduría Agraria y un federatario público deben estar presentes. Comisariado ejidal, que es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, así como la representación y gestión administrativa del ejido. Está constituido por una presidencia, un secretario, un tesorero y las comisiones y las secretarías y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Tiene entre sus facultades representar al núcleo de población ejidal, administrar los bienes comunes del ejido, procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios, convocar a la asamblea, cumplir los acuerdos que dicten las mismas, informa a la asamblea de las labores efectuadas, del movimiento de fondos, los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común, el estado en que éstas se encuentran y las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. El Consejo de Vigilancia, que se forma por un presidente y dos secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes, y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno. Sus funciones son vigilar que los actos del comisariado, revisa las cuentas y operaciones del comisariado, denunciar irregularidades en que haya ocurrido el comisariado. Convoca a la asamblea cuando no lo haga el comisariado, y las demás que señale el reglamento interno del ejido. Tanto al comisariado como al consejo de vigilancia se les elige por el pleno de la asamblea y duran en su encargo 3 años, aunque pueden ser removidos por mandato de la asamblea. Existen otros órganos dentro de la organización del ejido, como la Junta de Pobladores, que se encarga de hacer propuestas sobre la organización y funcionamiento del núcleo de población. El capítulo segundo de las tierras ejidales, del artículo 43 al 89, señala que éstas se subdividen en tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. Dentro de esta regulación encontramos que las tierras ejidales pueden ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento, celebrando por el núcleo de su población o por los ejidatarios titulares según se trate del caso, limitando la vigilancia de los contratos que se celebren con terceros, aquellos ajenos al ejido, a la duración del proyecto productivo correspondiente sin rebasar 30 años. Se señala también la posibilidad de que se pueda otorgar en garantía el usufructo de las tierras de uso común o de las tierras parceladas para la obtención de créditos con instituciones dedicadas a tal propósito. Es importante señalar que la garantía es sobre el usufructo, no sobre la propiedad, porque esta, por disposición constitucional, es de la nación. El ejido tiene un derecho de uso
del cual son usufructuarios. Esto quiere decir que lo pueden usar por ser poseedores. Esta posesión la pueden ceder a través de un contrato autorizado por la Asamblea del Ejido. Para evitar manifundios, minifundios, ningún ejidatario puede ser titular de derechos parcelarios superiores al 5% de la superficie total del ejido. Si esto pasa, se puede solicitar al Tribunal Agrario que regularice esta situación, ordenando la venta de derechos del excedente. También se establecen acciones para restituir tierras ejidales ocupadas ilegalmente por terceros. Se faculta a los ejidatarios para constituir y asociarse con sociedades mercantiles o civiles para el mejor aprovechamiento de las tierras. Se regula también el uso, distribución y aprovechamiento de agua, observando las leyes aplicables. Establece que es a través de la asamblea del ejido que los ejidatarios determinan el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas. Recordemos que las tierras parceladas son las que detenta de forma particular cada ejidatario a través de un título parcelario que les da la posesión y el derecho de explotación de esa tierra de manera individual. Esto es que los ejidatarios en asamblea pueden decidir el destino de las tierras de uso común, pudiendo sacarlas de ese régimen y disponerlas, convertirlas en parcelas y dotarlas a ejidatarios que sean poseedores de alguna fracción que no cuenten con título parcelario y regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Para parcelar tierras debe apegarse a un orden específico de derechos, empezando con los poseedores reconocidos por la Asamblea, ejidatarios y avecindados, hijos de ejidatarios, otros a juicio de la Asamblea. Este orden es de prelación, o sea, los primeros excluyen a los demás según el orden. Si se encuentran dos personas con iguales derechos para ser considerados a la dotación, se prevé la celebración de un sorteo. Cuando una persona sienta que se violaron sus derechos en la asignación de parcelas por la Asamblea, podrán acudir al Tribunal Agrario para que se resuelva su reclamo dentro de los 90 días siguientes al de la Asamblea de dotación de parcelas. Esto porque los derechos deben ejercitarse dentro de los tiempos que marcan las leyes, ya que si no se hace así, el derecho se pierde. A esto se le llama prescripción y provoca lo determinado, que lo determinado sea firme. La ley da el derecho a cada ejidatario a explotar individualmente sus parcelas sin intervención de los demás ejidatarios, avecindados u órganos del ejido, pero puede consentir por convenio algún modo en uso de sus derechos por estos órganos, por otros ejidatarios, avecindados o terceros, mediante contratos de uso, usufructo, aparcería, siendo este un contrato por el cual el poseedor de una parcela la cede a otra persona llamada aparcero, para que la cultive a cambio de compartir los frutos o productos obtenidos de la cosecha, observando normas del derecho civil federal. Mediería, que es una asociación entre el propietario de una tierra concedente y una persona que aporta trabajo, herramientas, insumos, mediero para cultivar dicha tierra. A cambio, ambos comparten los productos y utilidades obtenidas, generalmente en partes iguales. Asociación, arrendamiento u otro acto no prohibido sin necesidad de autorización alguna. Los derechos agrarios sobre la parcela pueden ser enajenados por compraventa a otros ejidatarios avecindados del mismo ejido, contrato que deben hacerse por escrito, ante dos testigos y ratificada ante notario público. Antes de la formalización de esta venta se debe respetar el derecho al tanto, que es el derecho para que el cónyuge que es la esposa o esposo del ejidatario, la concubina o concubino, que son las personas que son parejas de derecho del ejidatario. Los hijos pueden ser preferidos en la venta como adquirentes de derechos en las mismas condiciones de la persona con las que se está haciendo el trato, para que sean ellos a quienes se prefiera en esta adquisición de los derechos. Para la validez de la enajenación se da aviso al comisariado ejidal,
que proceda a anunciar esa intención y se puede ejercer este derecho al tanto. Tierras de uso común. Constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservados por la Asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas en principio. La propiedad de esta superficie es inalienable, imprescriptible e inembargable. Sin embargo, se puede transmitir su dominio a empresas mercantiles o sociedades civiles cuando constituya un beneficio al núcleo de población. Para esta transmisión se debe aprobar por la Asamblea, debidamente convocada con 8 días como mínimo y 15 días como máximo entre la convocatoria y la fecha de la Asamblea. Se convoca fijando avisos en diversos puntos usuales dentro del ejido y deben presentarse un representante de la Procuraduría Agraria que asesora al debido cumplimiento de la ley y un notario público que dé fe de lo que ocurre en la asamblea. A estas asambleas se les conoce como asamblea dura por el procedimiento formal que debe seguirse. El proyecto de desarrollo y de escritura social que debe aprobarse se formalizaría de ser sometido a la opinión de la Procuraduría Agraria para su opinión técnica de viabilidad y jurídica, análisis de las obligaciones y derechos. Capítulo tercero, Constitución de nuevos ejidos, del artículo 90 al 92, señala los requisitos para constituir nuevos ejidos, destacando que se requiere al menos un grupo de 20 y que cada uno aporte una superficie de tierra. Esto porque desde la reforma de la ley agraria de los 90, hecha por Carlos Salinas de Gortari, se declaró la inexistencia de tierras por repartir, por lo que solo se pueden constituir ejidos por convención de personas que así lo decidan. Los integrantes del nuevo ejido deben formular un reglamento interno y hacer la aportación de tierras registrando estas en el Registro Agrario Nacional. Capítulo 4. Expropiación de bienes ejidales y comunales del 92 al 97. Artículos. La expropiación es un acto jurídico mediante el cual el Estado priva a una persona de su propiedad, ya sea total o parcialmente, por causa de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización justa. Le compran a lo chino. El precio a pagar parte de un estudio de evaluación. Un perito evaluador determina un precio considerando el valor del objeto o derecho a expropiar. Es un procedimiento legal complejo contra el cual incluso el afectado tiene medios de defensa. En caso de que se desee oponer, su fundamento está en el propio artículo 27 constitucional. Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna de las siguientes causas de utilidad pública. 1. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo. 3. La realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros. 4. Explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones. 5. Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural. 6. Creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios de indudable beneficio para la comunidad. 7. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, otras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas. 8. Las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes. En el caso de bienes ejidales se tramita ante la Secretaría de la Reforma Agraria que inicia
con la publicación del decreto de expropiación que se publique en el Diario Oficial de la Federación, siendo este el instrumento legal para dar publicidad a diversos actos de gobierno que tendrían repercusión en la población, como lo es la publicación de leyes. Cuando los bienes a expropiar no se destinen al fin público que le dio motivo, procede a la reversión. Esto es, si por ejemplo se expropian terrenos de un ejido porque se construirá en ese sitio un aeropuerto, en el propio decreto se señala que la expropiación obedece a ese fin y se señala un tiempo razonable para su realización. Si no se cumple con el objeto con el tiempo, se puede reclamar la reversión del decreto. Esto quiere decir que se regresa la propiedad afectada a los detentadores originales de la misma. Capítulo 5 de las comunidades, artículo 98 al 107. Los núcleos de población se pueden ser reconocidos como comunidad sujetándose a diversos procedimientos. 1. Una accionaria de restitución para las comunidades despojadas de su propiedad. Un acto de jurisdicción voluntaria promovido por quienes guardan el estado comunal cuando no existía litigio en materia de posesión y propiedad comunal. 3. La resolución de un juicio promovido por quienes conserven el estado comunal cuando exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del núcleo. O 4. El procedimiento de conversión de ejido a comunidad. De estos procedimientos se derivará el registro correspondiente en los registros públicos de la propiedad y agrario nacional. Los efectos de esta declaración son: 1. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra. 2. La existencia del comisariado de bienes comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre. 3. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles, inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley. Y 4. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal. La comunidad, a través de la asamblea, determinará el uso de sus tierras, su división en distintas porciones según distintas finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus bienes. Título quinto de la pequeña propiedad. Artículos 115 al 135. En este apartado se regula la propiedad rural privada. Recoge el principio constitucional de prohibir latifundios, así se denominan las superficies de tierra que rebasaban los límites espaciales señalados en la ley. Define los diferentes tipos de tierra según su vocación de explotación. 1. Tierras agrícolas, los suelos utilizados para el cultivo de vegetales. 2. Tierras ganaderas, los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea esta natural o inducida. Tierras forestales. 3. Tierras forestales, los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas. Se, se reputan como agrícolas las tierras rústicas que no estén efectivamente dedicadas a alguna otra actividad económica. Establece el concepto de pequeña propiedad agrícola atendiendo a criterios de extensión y vocación de explotación. La superficie de tierras agrícolas de riego o humedad de primera que no exceda los siguientes límites o sus equivalencias en otras clases de tierras. 1. 100 hectáreas, si se destina a cultivos distintos a los señalados en las fracciones 2 y 3 de este artículo. 2. 150 hectáreas si se destina al cultivo de algodón. 3. 300 hectáreas si se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, enequén, hule, palma, olivo, quina, vanila, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Para efectos de la equivalencia a que se refiere este artículo, se computará una hectárea de riego por 2 de temporal, por 4 de agostadero de buena calidad, por 8 de monte o agostadero en terrenos áridos. Esto quiere decir que será pequeña propiedad, tipo de superficie, riego 100 hectáreas, temporal 200 hectáreas, agostadero de buena calidad 400 hectáreas, monte, terreno árido 800 hectáreas. La Secretaría de Agricultura emite, después de análisis, el tipo de tierra de que se trata. Cuando un mismo individuo sea propietario de tierras agrícolas de distinta clase o las destine a diferentes cultivos, se sumará todas ellas de acuerdo a sus equivalencias y al cultivo respectivo. En los predios dedicados a las actividades previstas en las fracciones 2 y 3 del artículo 117, podrán intercalarse otros cultivos sin que por ello dejen de aplicarse los límites previstos para dichas actividades.
Se considera pequeña propiedad forestal la superficie de tierras forestales de cualquier clase que no exceda 800 hectáreas. Pequeña propiedad ganadera, la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la de región se trate, no exceda de la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se hará mediante estudios técnicos de campo tomando en cuenta la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo a los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de la tierra de cada región. La superficie de las tierras que a partir de su estado natural hubieran sido mejoradas con obras de riego, drenaje, nivelación o cualesquiera otras ejecutadas por sus dueños o poseedores continuarán computándose conforme a la clase o coeficiente de agostadero anteriores a la mejora, según se trate de tierras agrícolas o ganaderas respectivamente. Por ello es muy importante certificar la calidad de las tierras antes de introducir mejoras, así como la documentación que acredite que éstas se hicieron, periodo de ejecución, los permisos, avisos y proyectos realizados, así como el monto de la inversión. Si se rebasan los límites establecidos para la pequeña propiedad, se puede denunciar al hecho y después de un procedimiento de verificación podrán decretarse su fraccionamiento. Recuerde que se trata de evitar latifundios. Título sexto de las sociedades propietarias de tierras. Artículo 125 al 133. Regulan sociedades que poseen tierras rurales. Séptimo, de la Procuraduría Agraria. Artículo 134 y 147. Establece funciones de representación legal y defensa de derechos agrarios. Octavo, del 148 al 156. Regula el registro de propiedad y derechos agrarios. Título noveno, de los terrenos baldíos y nacionales. 157 al 162. Disposiciones sobre tierras sin dueño o propiedad del Estado. Título décimo de la Justicia Agraria. Capítulos sobre juicios agrarios y ejecución de sentencias. Elegido. A principios del siglo XX, la insatisfacción originada por el autoritarismo, la ausencia de democracia, la concentración de la riqueza, la propiedad, así como la violencia de los órganos de la represión del Estado, desencadenaron numerosas insurrecciones de carácter local, que culminaron con un estallido social sin precedentes. La muchedumbre de campesinos sin tierra se convirtió en uno de los principales protagonistas de la lucha armada revolucionaria. Esto es comprensible si se considera que la estructura agraria del país a fines del porfiriato representaba una enorme desigualdad. 8.431 hacendados, el 0.2% de la población rural, controlaban 113.800.000 de hectáreas del territorio nacional, mientras que el 91.3% no contaba con tierras. Las demandas campesinas quedaron plasmadas en el artículo 27 de la Constitución Política de 1917, la cual otorgó facultades extraordinarias al Estado para dictar medidas legislativas a favor de una distribución equitativa de la riqueza, estableciendo el fraccionamiento de latifundios, el desarrollo de una pequeña propiedad, la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les fueron indispensables, el derecho de pueblos, rancherías y comunidades de ser dotadas de tierra y aguas cuando carecieran de ello. Estas consignas permitieron que se llevara a cabo un proceso redistributivo trascendental a lo largo de casi 80 años. El resultado, actualmente, poco más del 50% de la superficie total del país corresponden a algún tipo de propiedad social. A pesar de que México no es eminentemente urbano, la minoría de la población campesina es sumamente importante por ser la propietaria de una extensa superficie del país. El campo que se conoce es el resultado de las políticas de gobierno aplicadas en cada etapa de nuestra historia. Así, en el Proyecto Nacional de México postrevolucionario se convirtió a la tierra dotada como un sustento familiar, cargado de fuentes, limitaciones, con lo que se pretendió acabar con los latifundios y fomentar un sector de pequeñas explotaciones agrícolas.
En la Ley de Ejidos, el 30 de diciembre de 1920, se nombró oficialmente ejido a la tierra dotada a los pueblos. Muy pronto el ejido se convirtió en un instrumento de justicia social, y no solo por convertir a los campesinos en dueños de la tierra, sino porque se les protegió de manera cuidadosa. Se les concedieron prórrogas especiales para la comercialización y distribución de sus productos, asistencia técnica, crédito suficiente, tasas de interés más baja, establecimiento de centrales de maquinaria y cooperativas de consumo. A lo largo del reparto agrario, la organización de los ejidos, sometida por la ley, autoridades administrativas, perdió iniciativa, fuerza y autonomía. La tierra no necesariamente se distribuyó con fines de eficiencia productiva.